Un saludo muy grande de Yo Soy Digital Chile, mi nombre es Cecilia Marras, nos encontramos con Trinidad Siles, Gabriela Oces y Viviana Masobro. Hoy día especialmente le quiero mandar un saludo a mis grandes amigas, hermanas mexicanas que sufrieron un terremoto hoy día muy temprano, especialmente a Socorro, a Ide Reyes, a Erika Noroña y a Marta Alicia, que son de México. Ya sé que están todas bien hasta ahora, fue un gran susto. Y un saludo cariñoso a una amiga chilena que es María Chepilla, que le vamos a mandar un saludo muy grande, que es una nueva auditora que nos está escuchando. Y a Elda Audicio, nuestra amiga argentina, que siempre tiene la delicadeza de colocar comentarios. Capítulo 68 hoy día, y le doy el pase a Trini porque este cuento nos trajo hartas sorpresas. Adelante, Trini. Muchas gracias, Cecilia, queridos auditores, panel, los saludo hoy. Sí, y les traigo un cuento de un autor francés judío polaco, Roland Topor. El cuento se llama Buena Acción. El anciano señor Scrooge no conseguía dormirse. Le atormentaban toda clase de pensamientos extraños, cosa a la que no estaba acostumbrado. Era como si una bolsa de ideas guardada intacta durante 75 años hubiera reventado de repente. El anciano señor Scrooge daba vueltas en la cama, al ritmo de sus movimientos. Las imágenes surgían ante ojos abiertos. Pasaba revista, una tras otra, a todas las personas con las que se había relacionado a lo largo de su existencia, sin haber conseguido nunca hacerse un solo amigo. Volvía a ver los rostros de las mujeres con las que nunca quiso mantener una relación íntima, por miedo a perder su precioso y pequeño confort. Recordaba al mendigo al que había rehusado un pedazo de pan, al ciego perdido en el centro de la calzada, al que deliberadamente había fingido no ver. Ahogó un sollozo. Tuvo de repente tanto frío que se estremeció, se envolvió en las mantas e introdujo la cabeza en su interior para reconfortarse con su propio calor. Las 12 campanadas de la medianoche llegaron a él, amortiguadas por el espeso tejido de lana. Después le pareció oír que alguien gritaba. Retiró las mantas bruscamente y escuchó con la máxima atención. No se había equivocado. Una voz que se debilitaba rápidamente gritó aún varias veces: ¡Socorro! El señor Scrooge vivía en un apartamento situado junto al río. La voz provenía, sin duda, de un desgraciado caído al Sena. Sin hacer caso al frío que hacía temblar sus resecos miembros, se puso apresuradamente el batín y las zapatillas y se precipitó al exterior. Atravesó la calzada y, apoyado en el parapeto, escrutó el agua negra. Un hombre, como cogido en una trampa de líquido viscoso, se debatía débilmente. «Soy viejo», se dijo el señor Scrooge. «¿Qué puedo esperar ya de la vida? Si salvo a este hombre que se está ahogando, obtendré más satisfacciones que las que puedan darme algunos años de vida miserable». Franqueó valientemente el parapeto y se lanzó al agua. Se fue al fondo porque tenía un corazón de piedra. Es un cuento cortito, como en otras oportunidades, pero que tiene el golpe knockout al final de la lectura, del escrito. Y eso significa, de alguna manera, que logró hacer un buen cuento. Un cuento que no solamente tiene forma, en este caso muchos sonidos, pareciera ser sinestésico, un recurso que aborda todos los sentidos humanos, que este hombre los tenía todos muy atentos. Sin embargo, el fondo del cuento y el fondo también del lenguaje nos muestra al final que el peso del corazón no le permitió salir a flote, porque esto fue muy al final, ya era tarde. Eso es lo que nos quiere decir el autor.
No se dio cuenta, pero recién al final hizo despertar su corazón, que era un sentido que lo tenía apagado. Es un cuento cortito, pero preciso, y produce en el lector una sorpresa final. Y esa es una de las características que un buen cuento lo logra, y en este caso con mucha maestría, porque el lector queda espantado. Se esperaba otra cosa, sin embargo, este autor francés que maneja con mucha capacidad el humor negro, nos logra atrapar fácilmente. Y bueno, con esa introducción le doy la palabra a Gabriela. Gracias, Trini. El cuento trata de una persona que no fue capaz de entregarse, no fue capaz de acercarse a otro ser humano y rechazó la intimidad en el amplio sentido de la palabra, que es tocar a otro. Mucha gente pasa de esa manera por la vida. El autor explicita que esa persona valoraba mucho su zona de confort y no quería salir de ella. ¿Qué puede haber detrás de esa actitud? Que no es una actitud tan extraña, sino que ocurre. Hay, por una parte, una búsqueda de seguridad. La seguridad, el no estar expuesto a peligro, el no estar expuesto a amenaza, es una fuerte motivación humana. Y es importante pasar por la vida, y tenemos mecanismos, incluso biológicos, para llevar esto a cabo, y en el fondo eso preserva nuestro ser, ¿ya? La motivación por la seguridad, que está presente en todos nosotros. Y también la evitación de los peligros es una actitud normal, de no exponerme voluntariamente al peligro, incluso escaparme del peligro. Ahora, hay cierto tipo de personas que ven en el otro un peligro, que ven en la cercanía, en la relación, un riesgo y una amenaza a su seguridad. Vale decir, esto que es normal se les exacerba. Siempre que una característica normal se exacerba, se cae en la exageración o el sentón en la patología. De hecho, hoy día se describen trastornos ansiosos, trastornos de evitación. Bien. Entonces, este personaje tenía la seguridad exacerbada, el temor al riesgo, a lo mejor el temor a otro ser humano, a perderse, a disolverse. Las personas que tienen miedo a la intimidad tienen mucho miedo a disolver sus límites en otro, y se parapetan en una distancia, en una frialdad, como decía el protagonista. Ahora, no tenemos idea de cuál son los eventos que llevaron a que él asumiera esta actitud. Hipotetizo dos, como les decía, el tema de una búsqueda exacerbada de seguridad, de un temor al riesgo y de una evitación al otro, como mecanismos de protección y de mantenerse en esta zona de confort que todos tenemos, nos sentimos seguros, donde no pasa nada, donde nada me va a suceder. Ahora, siendo estas actitudes humanas frente al peligro bien entendibles, si bien acá están muy exacerbadas, se ve que la contrapartida, que el resultado que conlleva es un distanciamiento enorme de los otros, y que te va empobreciendo por dentro. Y aquí el autor usa mucho la metáfora del frío y del endurecimiento. Y es eso, es como que te vas empobreciendo por dentro, la persona se entumece y se endurece al extremo de que pone su corazón de piedra. ¿Cuántos corazones de piedra conocemos? Hemos visto, hemos conocido. Y tal como Trini señaló, en la vida todo tiene su tiempo. Incluso hay
edades en las cuales se aprende, se necesita para el equilibrio cultivar la relación con otros. Estoy pensando en los niños en etapa escolar, entre más o menos los 6 y los 12, etapa crucial, en la temprana adulta y otra etapa crucial que incluso un autor llama una etapa de desafío, de intimidad. El autor Erickson, un psicoanalista, donde dice que la tarea del adulto joven es construir relaciones de intimidad. Ahora, esto entonces tiene preeminencia en ciertos aspectos de la vida. Siempre es importante la vinculación temprana, se sabe mucho hoy día de eso, los niños necesitan un otro para ser ellos, las guaguitas, ¿no? Entonces el tema de los vínculos es muy importante, tiene sus momentos, y el protagonista intenta generar esto, acercarse a otro con una actitud amorosa, servicial, pero ya es demasiado tarde, porque en la vida todo tiene su ritmo, tiene su momento. Hasta aquí mi comentario y les cedo la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Primero quiero agradecer a Trini porque desconocía al autor, me resultó súper interesante, tanto el cuento como el personaje, como su autor, ¿no? Porque tiene aristas muy atractivas, muy desafiantes, muy provocadoras. Como siempre, y porque en este caso me parece que vale mucho la pena, me voy a detener en los dos títulos, ¿no? El título del cuento, que como hablábamos con Ceci antes del programa, uno lee buena acción y se hace toda una imagen de algo positivo que va a suceder, que va a tener un buen fin, y bueno, y como nos ha contado Trini, él intenta hacer la buena acción, pero ya su conciencia y sus sentimientos están tan endurecidos que su corazón lo hunde con la carga de todas sus culpas, ¿no? Y el otro título que me llamó la atención es el del libro al que pertenece, que es Acostarse con la reina y otras delicias. Y creo que también en eso el título es súper desafiante, con una cuota enorme de humor negro y de ironía, porque es difícil encontrar en este cuento, que forma parte del volumen, algo de delicia, ¿no? Porque en general es una carga como oscura, como triste, como que provoca pesadumbre. Y a mí me llamó la atención siempre con esto de las palabras, el nombre del señor, ¿no? Porque me hizo acordar a otro Scrooge, otro señor muy malo de la historia de Dickens, que era egoísta, que era avaro, que solo pensaba en sí, pero bueno, que tuvo una oportunidad en algún punto, ¿no? Más que este señor que realmente me provocó mucha pena, sobre todo que, como dicen algunos analistas de Roland Topor, uno no sabe si reír o no reír, y a mí me pasó con el cuento, porque cuando leí se fue al fondo porque tenía un corazón de piedra, primero me provocó una cierta risa, porque digo, este autor es un maldito, dicho en buen modo, ¿no? Por la forma de atrapar al lector, pero otra parte me provocó una profunda pena, porque a pesar de intentar reivindicarse o poder ser una buena persona a través de la buena acción, su vida estaba ya asignada para que esto no sucediera, ¿no? Y este personaje incidental, que es esta voz que provenía del Sena, pudo haber sido cualquier otra situación, pero creo que de alguna manera también acá el autor aprovecha para ubicarnos geográficamente, ¿no? O sea, está en París, y hay un dato en cuanto a lo temporal, es a la medianoche. O sea, a la hora de las brujas, a la hora donde siempre se inicia el misterio, donde se producen a todo aquello que está rodeado de lo fantástico, pero también de lo oscuro, y donde, según los cuentos de hadas, yo lo vinculé así, se producen los cambios, ¿no? O sea,
la Cenicienta deja de ser princesa y vuelve a ser la que limpiaba, o la carroza se vuelve calabaza, y en este caso a nuestro protagonista no tuvo la oportunidad del cambio. O sea, el cambio fue la muerte, ¿no? Pero no pudo convertirse en una buena persona, no pudo redimirse a través de esa supuesta, o sí, buena acción, que yo pensaba, quedó en buena intención, porque imaginamos que tampoco pudo salvar a este señor que desesperadamente pedía socorro. Y una última cosita por el momento, que cuando yo me impactó, como nos señaló Trini, todo el tema de lo sensorial, ¿no? Y lo del frío que nos decía Gaby, pero hay una frase que dice: un hombre como cogido en una trampa de líquido viscoso se debatía débilmente. O sea, eso es una imagen real del hombre que estaba hundido en el Sena, hundiéndose en el Sena, pero yo la sentí como una metáfora de la situación de Scrooge, ¿no? En el sentido que él también se estaba debatiendo en una trampa de líquido viscoso, y podemos decir que eran sus pecados, sus malas acciones, su falta de sentimiento y de amor, su falta de empatía, ¿no? Parece haber mucho de esto, y él también se estaba debatiendo débilmente hasta que decide hacer la buena acción. Entonces, hay varias de estas ideas a lo largo del cuento, seguramente las abordaremos entre todas, pero estos primeros puntos fueron los que más me llamaron la atención por el momento. Así que bueno, le paso el poder a Cecilia. Gracias, Trini, Gaby y Vivi. Este cuento en realidad al principio dije, bueno, el título, una buena acción hasta el final, y me llamó la atención porque la buena acción, claro, sentí realmente que su corazón era tan de piedra que se fue al fondo y se tenía que ahogar nomás. Y el párrafo primero dice que, bueno, que aparentemente él despierta en la noche a sus 75 años con una bolsa de ideas que él no estaba acostumbrado a que pasara, porque aparentemente había sido tan frío y tan desapegado de la vida y de las personas que no le importaba a nadie hasta sus 75 años. Y era como si él hubiera tenido una bolsa guardada de muchas cosas, intacta durante esos años, y que de repente le estaban haciendo esta bulla mental. Toda su vida había fingido no ver. Yo creo que cuando él dice, el autor, había fingido no ver, él se dio cuenta de todas las personas que estaban a su alrededor, pero fingió no verlas. Y en ese minuto le dio como un sollozo, como que... Ay, y también habla de una parte donde se da cuenta que bueno, tuvo de repente un frío, se estremeció, pero se volvió a reconfortar en su propio calor. O sea, fingió no ver nada de nuevo. Pero bueno, los gritos le llamaron la atención, como que él se quería arrepentir, como que a esa edad tal vez le dio una especie de arrepentimiento, bien valga la redundancia. Yo les voy a hacer una confesión, y lo puedo decir porque tengo una tía que jamás va a escuchar este video, y esas personas que son ligadas a ella jamás van a escuchar este video. Por lo mismo, porque no tiene amigas, no tiene nadie, ella nunca en su vida llamó a nadie, y hoy día tiene 85 en una casa de reposo, nadie la va a ver porque ella no hizo un vínculo, no fue capaz de llamar a una persona a un cumpleaños, una sonrisa, nadie le pidió regalos, sino que un vínculo, y hoy día ella está en una casa de reposo donde nadie va. La verdad que yo he intentado ir, pero me cuesta mucho. No es tía directa mía, pero le digo tía, y hoy día ella debe estar tal vez pensando, no lo sé, cómo fue su vida hacia atrás y por qué no se relacionó con nadie. Y ella tiene una hermana que es totalmente distinta, por lo tanto uno no puede decir que las experiencias de familia, papá y mamá, se criaron igual. ¿Dónde estuvo el trauma de no relacionarse? Yo creo que será una elección. La Gaby después nos va a poder contestar esto. Y esto también me llevó a preguntarme, la pandemia, que hemos estado tan solos, tan refugiados en nosotros mismos, los niños que están aprendiendo a vincularse con las personas, ¿cómo nos va a repercutir en un par de años más
y si no es que ya nos está repercutiendo, vincularnos con las personas. Yo he escuchado gente que, ay, qué rico estar sola, ya estoy sola y descubrí estar sola y me encanta. Chuta, claro, es rico estar sola ahora que eres joven, pero después cuando necesitas gente, necesitas un abrazo, una mano, la verdad que yo conozco gente muy sola, muy dura, y bueno, eligieron eso y hoy día piden clamorosamente compañía, pero no la pueden tener porque no se compra. Y bueno, se puede comprar, sí, pero yo creo que no quieren comprarla, quieren tenerla porque para que las personas se acerquen. Es difícil. Y a la hora de dormir, cuando él habla, siempre tengo entendido que neurológicamente o psicológicamente, no soy doctora, pero siempre en la noche vienen estas sensaciones. ¿Por qué? No sé. Ahí la Gavita después, cuando le toque hablar, nos va a poder contar por qué en las noches pasan esas cosas. Mira, un cuento corto, pero harto que pensar. Entonces, si hay gente joven escuchándonos, que estoy segura que sí, traten de darle un vuelco a la vida ahora antes que sea demasiado tarde. Y si eligen estar solos, bueno, respetable. Le doy mi palabra a Trini. Adelante. Bueno, gracias por los comentarios y sobre todo por la reacción que a cada uno le produjo. Vuelvo al tema del contenido y también de la forma. Bueno, siempre se ha dicho que el hombre es un ser social y que tiende justamente a vincularse. Y cuando, bueno, opta por la soledad, tiene que sufrir las consecuencias también, tal como lo comentabas tú acerca de esta tía tuya, ¿no? Y de eso nos podemos dar cuenta tarde. Y en torno a eso está este humor mordaz de este autor francés. Y algo me quiero referir a él también, ¿no? Él era un ilustrador, era guionista, dibujante, escritor, era bastante versátil en todo tipo de actividades artísticas. Y de hecho, él fundó también un grupo que se llamaba Pánico, y era tal vez para provocar algo, ¿no? El nombre ya era llamativo. Y lo hizo dentro de un grupo junto con Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, y también con Fernando Arrabal. Entonces, es conocido en el mundo artístico e intelectual, sí. Él nació en 1938 y vivió hasta el 97, ambos hechos en París, ¿no? Pero él, por los antecedentes históricos, familiares, él provenía de una familia judío-polaca, lo que por el tiempo en que les tocó vivir, bueno, él fue también perseguido por los nazis, entonces tuvo que salir escapando igual que la familia. Y eso no deja de tener importancia. Y en cuanto a él, bueno, la verdad que su literatura en general está un poco enfocada a esta estructura, pero es también muy surrealista. Pero el manejo que tiene del humor negro es fantástico, tan bien logrado. Es muy difícil conseguir recrear una historia que tiene tanto sentido y profundidad en solamente una página, ¿no? Y eso lo puede lograr justamente un escritor que maneja con mucha sabiduría, bueno, la ironía de una vida que en el fondo se dio vuelta a sí misma y ahí quedó. No se supo relacionar, no supo descubrirse a él ni tampoco a los demás. Gran escritor, ojalá puedan investigar otros relatos como este que tiene. Y bueno, yo me vuelvo a encontrar con ustedes para recomendarles después alguna otra lectura y le cedo la palabra entonces a Gabriela. Trini, me impresionó lo último que dijiste, porque esto es un autor de la posguerra. Entonces, la situación histórica en que él vivió fueron feroces, y eso me permite entender el contexto en que se desarrolla todo esto. Porque en las causas de esta postura ante la vida pueden haber muchas causas, algunas la esbocé, y ahora entiendo también porque recuerdo una frase de Sartre, no sé si es exacta, que dice: el mal son los otros, ¿ya? Entonces,
en esa época convulsionada es fácil tomar estas posturas existenciales y en ese sentido, fuera de las historias individuales, se montan sobre un escenario que refuerza aquello. Ahora, quiero llevarlo también a otras lecciones que podemos sacar para hoy. Lo primero que quiero decir, y que yo creo que queda claro, es que lo que nosotros hacemos bien es aquello que hemos entrenado. Es muy difícil improvisar conductas, actitudes que no tengan un entrenamiento previo, que es lo que le pasa al protagonista. O sea, él tenía 0 alfabetización en las líneas del acercamiento al otro. Entonces, le faltó ese entrenamiento. Una segunda cosa que quiero decir al respecto es que hay ciertas conductas, y yo creo que la economía da cuenta un poco de esto, o ciertas actitudes que llevan a más, digamos, cuando tú, por ejemplo, hay una frase, la plata llama a la plata, llamar tomar de esto pedestre, para entender lo que quiero decir, es que cuando el amor llama al amor, cuando tú das amor, cada vez necesitas dar más amor, cada vez se va como realimentando en un círculo virtuoso. El protagonista, por el contrario, cayó en un círculo vicioso de aislamiento, más aislamiento, más aislamiento, más aislamiento, y llegó un minuto en que estuvo súper solo, frío y todo lo demás. O sea, como que las conductas también se van retroalimentando, y ahí, por mucho peso que tenga el contexto, por mucho peso que tenga la historia individual, porque estas cosas también están muy entramadas con la historia individual, con la historia temprana, etc., puede la persona romper estos círculos con ciertas acciones, y siempre en un ser humano está la posibilidad de cambio. Si no, actividades como la psicoterapia no tendrían sentido si nuestra vida estuviera delimitada para siempre y escrita en piedra, y no lo está. Entonces, si una persona está metida en un círculo de soledad, requiere ciertas iniciativas que a lo mejor le van a costar montones para romperlo, y si es su voluntad caer en el círculo opuesto. Y lo último que quiero decir es que inevitablemente en la edad adulta, más temprano que tarde, llega el momento de hacer estos balances, de revisar la vida pasada. Es un poco también existencialmente entender qué hice, de qué se trata esto de la vida. Y como a la Cecilia le llamaba la atención, esto suele ocurrir en la noche, porque la noche tiene como la propiedad de bajar la estimulación. Ya no, la luz te releva todo y te llama la atención. En cambio, en la noche, el minuto del descanso, si la persona está en la cama con insomnio, como era el caso del protagonista, al parecer, es como que se releva tu mundo interno. Pasa a primer plano, que en el día este mundo interno puede estar en la trastienda, no en primer plano, por los esfuerzos del día, por la luz, por los detalles, etc. Y sobre todo ahora, que tenemos tanto bombardeo de información por todos lados. Entonces, la noche es un momento propicio para que emerja estos fantasmas, si quiere, o los problemas, y los problemas, como no tenemos con qué cotejarlo y lo tenemos en un fondo tan plano, aparecen como enormes. ¿Se fija? Las cosas se exacerban, y tiene que ver mucho con este aquietamiento de la atención y de la actividad psíquica en general. Entonces, con esto termino mi comentario, y me parece un cuento muy corto y riquísimo, fíjate, para todo lo que nos ha dado de pensar. Y la Viviana siguió pensando, por lo tanto, Sí, como siempre mis compañeras de panel me activan las celulitas grises, como decía Poirot, ¿no? El detective. No, yo por ejemplo me quedé impactada cuando Trini hablaba del grupo Pánico, y
estuve investigando un poco porque me llamó la atención el nombre, y uno enseguida lo asocia al concepto de pánico, de miedo, ¿no? Pero originalmente sus autores, entre los que se contaba Jodorowsky y Fernando Arrabal, además de Roland, nuestro amigo escritor, viene del dios Pan, y ellos lo tomaron porque implica terror, humor y simultaneidad. Y uno de sus objetivos, o los objetivos de este grupo, que por supuesto que tuvo miles de expresiones, el teatro, el cine, generó los primeros happening, que yo me acordaba porque en mi país Marta Minujín fue sigue siendo cosas por el estilo, pero ese arte disruptor, diferente. Por ejemplo, esta mujer una vez hizo una pila de libros que no sé, llegaba hasta no sé dónde, otra vez hizo una pila de pan dulces, que no me acuerdo, de pan de Pascua, se denomina acá. O sea, eran disruptivos, provocadores, hacían un arte diferente, ¿no? Y me vino el vínculo con el cuento, porque eso significaba no solo expresarse artísticamente, sino trascender la sociedad que estaban viviendo. Ellos consideraban que no era civilización lo que estaban viviendo, que había que vivir de otra forma, pensar de otra forma, y aquí lo relaciono con el comentario de Cecilia cuando decía, si los jóvenes leen el cuento, ¿no? Que piensen, que paren a pensar y decidan o miren qué van a hacer para no terminar con un corazón de piedra. O sea, creo que el cuento, con toda la innovación que tiene una carga moral que nos sacude fuertemente. Y yo quería comentarles como cosa personal, a mí me produjo mucha tristeza el cuento. Será porque veo el valor que tiene pensar en los otros, trabajar con los otros, como decía Gabriela, ¿no? Si uno da amor, siempre va a querer dar amor, si uno da servicio, siempre va a querer dar servicio. Y en este hombre no se dio cuenta de eso. Y por eso me provocaba tristeza, porque era una vida muy lamentable la de él. Y el insomnio yo lo vivía con el concepto de culpa, ¿no? Hay una frase también muy conocida que dice, no, el que duerme profundamente es porque tiene la conciencia tranquila. No es tan así, pero podía venir al caso el comentario, porque a veces no dormimos porque estamos preocupados por miles de cosas. Y en cuanto al tema literario, yo leí que él en un comienzo estuvo muy interesado en lecturas del Marqués de Sade, inclusive hizo una película, y es lo que se llama la literatura de la crueldad, ¿no? Y eso me sirvió de puente para entender también el cuento, porque el cuento tiene una carga de crueldad, ¿no? En este hombre al que se le niega la oportunidad de redimirse. Y un dato que creo que nos puede impactar, este escritor fue parte de la revista Harakiri, en Francia por supuesto, que es el antecedente de Charlie Hebdo, la revista que desgraciadamente sufrió el atentado, no por su sátira política, su caricatura, su forma de expresarse, ¿no? Y donde los personajes son monstruosos y torturados, tal cual el protagonista de este cuento, ¿no? Y como decía bien Gaby, seguramente esa persecución que vivió en sus orígenes puede ser el origen de su obra, ¿no? Ese miedo a la deportación, ese miedo al asesinato, también lo marcó. Es decir, es un personaje, como todo personaje, muy complejo, Roland Topor, y no quería dejar de mencionar que muchos de sus cuentos se han publicado con dibujos, con caricaturas, y una de sus caricaturistas justamente dice que, yo no tenía idea de este comentario, Topor significa hacha. Entonces ella dice que uno siente que cuando lee sus cuentos está como sobre el filo de un hacha, es cierto, uno va recorriendo el cuento y a dónde me lleva, qué va a pasar, hacia qué lado se va a inclinar la balanza.
Entonces nos tiene todo el tiempo en ascuas, en vilo, como caminando sobre un recorrido filoso, inquietante, misterioso. No sé, es sumamente rico. Yo creo que no tiene mucho que ver con el personaje de la historia, porque bueno, se rodeó de muy buenos amigos, artistas, creadores de todo tipo, y falleció hospitalizado, pero rodeado de gente que se interesaba por él. Así que de alguna manera Roland Topor pudo huir de la amenaza que acompañó y que terminó extinguiendo la vida de nuestro protagonista de hoy. Desgraciadamente muy joven, 59 años, así que creo que quedaba mucho todavía por ofrecer al mundo, ¿no? Y nuevamente gracias, Trini, por darnoslo a conocer. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un bello día. Gracias, Vivi. Mira, yo les quería mostrar quién es él y las caricaturas que hablaba Vivi. Este es Rolando Topor, que está a mano derecha, y las caricaturas que están a mano izquierda, está lleno de caricaturas. La verdad que hay un montón. Pocas fotos de él, eso sí, encontré muy pocas fotos de él. Pero interesante porque les queríamos mostrar cómo era lo que había hablado Vivi. Y a mí me llama la atención lo último, obtendré más satisfacciones con las que me pueda dar algunos años de vida. Bueno, tal vez ni siquiera estar arrepentido. Yo creo que él quería tal vez un perdón del cielo, de dónde se iba a ir, porque yo creo que él sintió la muerte. ¿Será que cuando estamos cerca de la muerte estamos pensando en esto, en qué podemos hacer de ahora, en los pocos años que nos quedan para poder redimirnos, ¿cierto? Y estoy muy de acuerdo con Gaby cuando dice, si damos amor, vamos a tener amor, si damos servicio, y hacer terapia. Yo creo que aunque tengas la edad que tengas, es muy bueno hacer terapias porque lo que queda de años para vivir, 20, 30 años, si quieres vivir en amor después de cierta edad, ¿por qué no? Pero elige con una terapia porque va a ser más corto. Y hay miles de formas de hacer terapia, hay miles de gente que puede pagar una consulta, hay gente que puede acceder de otra forma, averigüen, porque es interesante si tienes esa inquietud. Y si fuiste toda tu vida frío, lo más probable es que vas a morir con el corazón de piedra. Así que los invitamos al cambio si es que lo necesitan y si es que lo quieren, porque después es un poquito tarde. Y le doy la palabra a Trini a ver qué libro nos quiere recomendar. Y más que un libro, aprovechando el contenido de este cuento, quiero recomendarles otro cuento, que es El gigante egoísta de Oscar Wilde, que tiene mucho significado, porque en el caso de ese hombre egoísta, como era el protagonista, que vivía acorralado en su propia casa, lleno de satisfacciones, comodidades, pero ahuyentando un poco al resto de los vecinos, incluso a los niños que trataban de jugar en su propio jardín. Pero en el caso del gigante egoísta, bueno, aparece o lo sensibiliza un niñito que está arriba de un árbol y que él quiere bajar. Y recién en ese momento se da cuenta, es como la iluminación divina, porque efectivamente en el caso de este cuento, bueno, Oscar Wilde le da un sentido también cristiano, mesiánico, porque ese niño representa a Cristo. Y él se da cuenta de esto y cambia de pronto porque se ve un poco transfigurado por ese llamado divino. Claro, tiene un sentido cristiano quizás, pero en el fondo es un llamado al cambio. Un hombre que estaba acostumbrado a vivir en torno a él, de pronto por una iluminación divina, bueno, se da cuenta que es el momento de darse a los demás, en el fondo de abrir su casa, porque su casa es la que le daba gran alegría al resto de los niños que podrían significar tantas cosas, ¿no?
Si pueden leer ese cuento detenidamente, bueno, van a encontrar también mucho mayor sentido quizá, porque es un sentido un poco más esperanzador que en el caso del cuento de Roland Topor. Pero podríamos hacer rápidamente un vínculo entre ambos escritos. Se los recomiendo porque además tiene un lenguaje fantástico, tiene diálogo, recursos, y vale la pena darle una lectura, sobre todo adulta, para tratar de entender el contenido. Bueno, yo con esto me despido y espero que tengan muy buena semana. Un abrazo también para mis amigas del panel. Gracias. Chao, chao, un abrazo.